Nerea Carreño estaba sentada en la habitación de un hotel, con la mirada fija en la pantalla del portátil. Si uno veía aquel lugar en un mapa de España, estaba en algún punto entre Valladolid y Burgos. Afuera se espesaban las penumbras de finales de abril, y en su pecho crecía una inquietud difusa que no la había dejado en paz las últimas semanas. Había llegado allí 3 días antes por asuntos de la empresa, negociaciones con un proveedor importante, firma de contratos, revisión de almacenes. Un viaje de trabajo más, uno de tantos que había tenido en el último año. Íñigo, su marido, siempre aceptaba estas salidas con calma. Demasiada calma, si pensarlo bien. Quizá me estoy volviendo loca, pensaba Nere mientras abría la aplicación de acceso a la cámara de casa. La había instalado una semana antes, justo antes de salir. Algo aquella vez le dijo que debía hacerlo. Tal vez intuición femenina. Tenía unas orquídeas en el alféizar de la cocina, flores caprichosas que requerían atención. Íñigo había prometido regarlas cada 3 días, pero Nerea sabía perfectamente que él no les prestaría ni un minuto. Aunque, en realidad, no se trataba de las orquídeas. En los últimos meses algo había cambiado. Íñigo se había vuelto distante, siempre se quedaba hasta tarde en el trabajo y su estudio de arquitectura no pasaba por su mejor momento. Ahora llevaba el teléfono consigo a todas partes, incluso al baño. Y 2 meses atrás Nere había visto accidentalmente un mensaje en su pantalla: te espero, como siempre. El remitente estaba guardado simplemente como T. Cuando ella preguntó quién era, Íñigo contestó con desgana: Thais, la nueva contable. Y sonrió como si eso lo explicara todo. Nere no montó una escena. Nunca le habían gustado los escándalos. En lugar de eso, empezó a observar. Y cuanto más observaba, más crecía su certeza: Íñigo tenía una amante. Todos los indicios estaban ahí. Así que una cámara en la cocina le pareció un paso lógico. La cocina era el corazón de su piso, el lugar donde siempre hablaban por las noches. Si Íñigo llevaba a alguien a casa, acabaría allí. Ahora eran alrededor de las 8 de la tarde. Nere abrió la aplicación y activó la transmisión en directo. La pantalla quedó negra unos segundos, luego la imagen apareció. La cocina. La misma mesa redonda donde ella e Íñigo desayunaban desde hacía 5 años. La luz cálida de la lámpara. Y 3 personas sentadas alrededor. Nere se quedó inmóvil. Íñigo estaba sentado a la mesa. A su lado, una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Sus rasgos eran dolorosamente familiares. Era Thais. No la contable del estudio, sino la hermana menor de Nere. Frente a ellos, un hombre con camisa clara y gafas, con una carpeta de documentos delante. Un desconocido. Nere subió el volumen. Lo importante es que todo esté registrado antes de que ella vuelva, decía el desconocido. Su voz era baja, ligeramente nerviosa. Ya hice los cambios en los estatutos, como pidieron. Ahora toda la responsabilidad de las deudas recae sobre la directora general. Es decir, sobre ella. Perfecto, Esteban. Íñigo parecía satisfecho. Así, cuando Nere vuelva, nosotros ya estaremos fuera del país. Y ella tendrá que lidiar con los acreedores. Thais se echó a reír. Era una risa que Nere recordaba desde la infancia, clara, despreocupada. Pero ahora había en ella algo cruel. La verdad, pensé que lo descubriría antes, dijo Thais, sirviéndose vino. Pero no. Mi hermanita es demasiado confiada. Siempre lo ha sido. La confianza es buena, comentó Íñigo, tocando su copa con la de ella. Al menos para nosotros. Esteban, el abogado, según entendió Nere, se ajustó las gafas nervioso. Su rostro mostraba preocupación. Miren, empezó, sigo siendo jurista. Y esta maniobra está al límite de la legalidad. Si algo sale mal, podrían implicarme como cómplice. No quiero que me arrastren más en esto. Relájate, Esteban. Íñigo le dio una palmada en el hombro. Todo está pensado.
Los documentos están limpios. Las firmas de Nere las conseguimos hace tiempo, cuando firmó aquella tanda de papeles para el banco. ¿Recuerdas? Hace 6 meses. Entre ellos estaban las autorizaciones que necesitábamos. Ni siquiera leyó lo que firmaba. Nere sintió como un frío la recorría por completo. 6 meses atrás. Íñigo realmente le había llevado un montón de documentos diciendo que eran para renovar una línea de crédito. Ella firmó, confiando en él. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Aún así, insistió el abogado, esto es un fraude. Si acude a la policía, no lo hará, aseguró Thais. Mi hermana no es de las que van a denunciar. Intentará resolverlo sola, en silencio, para no avergonzar a la familia. Y mientras piense qué hacer, nosotros estaremos lejos. ¿Y a dónde piensan ir? Preguntó Esteban. A Chipre, respondió Íñigo. Allí ya está todo listo. Un piso comprado a nombre de la empresa, cuentas abiertas. Thais y yo volamos en una semana. Para entonces las deudas de la empresa ya habrán pasado oficialmente a Nere. Los acreedores empezarán a exigir dinero, y no habrá con qué pagar. El negocio está prácticamente en bancarrota, trasladamos los activos hace tiempo. Nere escuchaba sin poder creerlo. Su empresa. La compañía de construcción que había levantado en 10 años, gastando en ella todas sus fuerzas y su dinero. Íñigo era socio solo en el papel, siempre decía que no se metía en la gestión. La arquitectura es lo mío y la empresa es lo tuyo, repetía. Y ahora resultaba que había estado destruyéndola desde dentro, transfiriendo activos a empresas ficticias y pidiendo préstamos en su nombre. Y Thais. Su hermana pequeña, a la que siempre había protegido, a la que ayudaba económicamente, a la que consiguió trabajo. Thais siempre le había tenido envidia, Nere lo sabía. Envidia del éxito, del marido, del piso. Pero hasta este extremo, Esteban, ¿está completamente seguro de que el plan funcionará? Preguntó de nuevo Thais. Había una ligera duda en su voz. El abogado tardó unos segundos en responder. Nere observó su rostro con atención. Estaba inquieto, incluso asustado. Sus manos temblaban al pasar las hojas. Legalmente todo está revisado, dijo al fin. Pero repito, soy jurista, no quiero que me involucren más de lo necesario. Los documentos están listos, la maniobra funciona. Pero si empieza una investigación, no empezará, lo interrumpió Íñigo. Nere es demasiado orgullosa para admitir que su marido y su hermana la traicionaron. Guardará silencio e intentará salir adelante sola. Y cuando comprenda que es imposible, nosotros ya estaremos fuera de su alcance. El abogado asintió, pero Nere notó que no estaba convencido. Sus dedos tamborileaban en la mesa, su mirada iba de un lado a otro. Ese hombre temía las consecuencias, la responsabilidad, y temía, claramente, que lo usaran. Bien, dijo Esteban recogiendo los papeles. Yo ya hice mi parte. Lo demás es asunto suyo. Y repito, no me involucren más. Claro, claro, dijo Íñigo. Puedes irte, Esteban. Gracias por todo. El abogado se levantó, tomó su carpeta y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo. Espero que sepan lo que están haciendo. Cuando la puerta se cerró, Thais bufó. Cobarde. Él mismo dio forma a la mitad del plan y ahora tiene miedo. Pero es un profesional, respondió Íñigo. Sin él no habríamos logrado hacerlo tan limpio. Nere apagó el sonido y se quedó mirando la pared. Las manos le temblaban. La garganta estaba seca. Sentía al mismo tiempo rabia, dolor y una extraña serenidad fría. Las lágrimas querían salir, pero no se lo permitió. No ahora. Ahora debía pensar. Íñigo y Thais la habían traicionado. Eso estaba claro. Planeaban destruir su vida, dejarla con las deudas e irse juntos. Lo cual significaba que entre ellos había algo más que un simple acuerdo. Nere recordó miradas, roces casuales en cenas familiares.
Ella los interpretó como simple complicidad. Qué ciega había estado. Pero el abogado es Esteban. Él tenía miedo. Varias veces repitió, soy jurista, no me involucren. No estaba seguro de lo que hacía. Parecía incluso arrepentido de haber participado en la trama. Nere volvió a reproducir el fragmento. Sí, él estaba nervioso. Su inquietud era real. En cambio Íñigo y Thais parecían eufóricos, completamente confiados. Ellos estaban seguros del éxito. El abogado, no. Si tiene miedo, con él se puede hablar, pensó Nere. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo brillaban las luces de una pequeña ciudad de provincias. Ayer mismo su vida parecía estable, predecible. Un negocio próspero, un marido confiable, una familia. Y hoy todo se había derrumbado. Pero Nere no pensaba rendirse. Nunca se rendía. Un plan empezó a tomar forma en su cabeza. Primero, guardar la grabación. Segundo, averiguar todo sobre ese abogado. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su papel en el plan? Tercero, encontrar la manera de contactar con él. Si tenía miedo, podía persuadirlo. O asustarlo aún más. Regresó al portátil y guardó la grabación en la nube, en una cuenta protegida con contraseña. Luego abrió el buscador y empezó a investigar. Esteban Abogado Madrid. Los resultados aparecieron. Esteban Vidal Vinagrán. Bufete Granito Jurídico, especializado en derecho corporativo. Teléfono, dirección del despacho. Fotografía en su web, el mismo hombre de gafas, pero sonriendo. Una sonrisa profesional, sin vida detrás. Nere anotó todos los datos en una libreta. A la mañana siguiente regresaría a Madrid sin avisar a Íñigo. Oficialmente, el viaje de trabajo debía durar otra semana, pero inventaría una excusa. A los compañeros les diría que la necesitaban con urgencia en casa y a Íñigo no le diría nada. Volvió a mirar la pantalla. Íñigo y Thais seguían en la cocina, bebiendo vino, riendo. Hablaban del futuro, de su vida en Chipre, de los días en la playa, de la libertad. Nere los escuchaba y sentía cómo crecía dentro de ella una determinación helada. «¿Creéis que habéis ganado?», les dijo en silencio. Pero el juego no ha hecho más que empezar. Cerró el portátil y empezó a preparar la maleta. Tenía un vuelo temprano. Debía llegar a tiempo. Debía moverse con rapidez y cautela. Íñigo y Thais no debían sospechar nada hasta el último momento. Y el abogado con él hablaría pronto. Muy pronto. Se metió en la cama. En su cabeza se repetían las escenas de la cocina, las palabras de Íñigo y Thais, el rostro inquieto de Esteban. Soy jurista, no me involucren. Aquella frase sonaba a súplica. O a advertencia. Esteban temía no solo las consecuencias, sino que lo culparan a él. Tenía instinto de supervivencia. Y Nere pensaba usar eso. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana empezaría un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que no sería víctima, sino jugadora. Y pensaba ganar. Nere regresó a Madrid a la mañana siguiente, muy temprano. El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las 6:30, y ella tomó un taxi de inmediato, pero no hacia su casa, sino hacia el piso alquilado de una amiga en el barrio de Lavapiés. Elena se había ido de vacaciones a Turquía y le había dejado las llaves a Nere, pidiéndole que regara el ficus. Ahora aquel piso se había convertido en el escondite perfecto. Nere subió al 5.º piso, abrió la puerta y entró. Un pequeño estudio con vistas a una avenida ruidosa. Olía a aire estancado y a algo floral. Abrió la ventana, dejó el bolso en el sofá y sacó el portátil. No había tiempo que perder. Íñigo y Thais planeaban volar en una semana, eso significaba que ella tenía exactamente 7 días para dar la vuelta a su plan. Lo primero que hizo fue volver a ver la grabación de la cámara, tomando notas detalladas. Esteban Vidal Vinagrán. Abogado del bufete Granito Jurídico.
Especialización, derecho corporativo, acompañamiento de operaciones, reestructuración de empresas. En la web del despacho apenas había información, estudios en la Universidad Complutense, Facultad de Derecho, 10 años de práctica. Ningún dato personal. Nere abrió las redes sociales. El perfil de Vinagrán en una de ellas estaba medio cerrado, pero algo se podía ver. Pocas fotos. Un par de imágenes en congresos jurídicos, otra en una feria de libro. A juzgar por todo, un hombre discreto, modesto. Pocos amigos. Estado civil no indicado. Llamó a Catalina Subela, una vieja conocida que trabajaba como jurista en una gran empresa. Nere, hola, Catalina se sorprendió al oírla. ¿No deberías estar de viaje? He vuelto antes, respondió Nere brevemente. Oye, necesito información. ¿Has oído algo sobre el bufete Granito Jurídico? ¿O sobre un abogado llamado Esteban Vidal Vinagrán? Catalina guardó silencio un instante, pensando. ¿Granito Jurídico? Sí, me suena. Un despacho medio, se dedican a derecho corporativo. La reputación parece correcta, pero dicen que a veces trabajan en la zona gris. Vinagrán creo que es su especialista en reestructuraciones. Al parecer es competente, pero muy callado. ¿Por qué preguntas? Por curiosidad, respondió Nere de forma evasiva. ¿Crees que podría estar metido en algo turbio? ¿Y quién no puede estarlo hoy en día? Se rió Catalina. Pero en serio, nunca he oído nada malo de él. Aunque en nuestro sector todos saben de todos y de él casi no se sabe nada. O es muy limpio, o muy prudente. Entiendo. Gracias, Catalina. Nere colgó y se quedó pensativa. Prudente. Eso cuadraba con lo que había visto en la grabación. Vinagrán no había sido el iniciador del plan, eso era evidente. Lo más probable era que Íñigo y Thais lo hubieran arrastrado, prometiéndole buen dinero o presionándolo de alguna otra forma. Ahora él temía las consecuencias. Los 2 días siguientes Nere los pasó estudiando todo el material disponible. A través de conocidos pidió copias de los documentos de su empresa que se guardaban en Hacienda. Descubrió varias operaciones sospechosas realizadas 6 meses atrás. Préstamos importantes, transferencias a cuentas de empresas fantasma. Las firmas eran suyas, pero no recordaba esos documentos. Eso significaba que Íñigo decía la verdad, entre los papeles que ella había firmado había también contratos ficticios. La rabia la asaltaba por oleadas, pero Nere la contenía. Las emociones ahora eran enemigas. Necesitaba la cabeza fría. Al tercer día decidió actuar. El plan estaba maduro. Tenía que reunirse con el abogado en persona, pero de manera que pareciera un encuentro casual. No podía dejar que sospechara que ella conocía la conspiración. Primero había que adormecer su vigilancia y luego golpear. A través de Catalina averiguó dónde solía comer Vinagrán. Resultó que casi cada día entraba en un pequeño café cerca de la oficina de Granito Jurídico, en la zona de Malasaña. El café se llamaba La Provenza y se especializaba en ensaladas ligeras y café. Un lugar tranquilo, no demasiado concurrido. El jueves, exactamente a la 1 de la tarde, Nere entró en La Provenza. El café resultó ser acogedor, con mesas de madera y olor a bollería recién hecha. Nere echó un vistazo y lo vio casi enseguida. Esteban Vinagrán estaba sentado junto a la ventana, delante de él, una taza de capuchino y un plato con una ensalada César. Leía algo en una tablet, haciendo anotaciones de vez en cuando con un lápiz digital. Nere pidió un café y se sentó en una mesa enfrente, algo apartada, de modo que pudiera verlo sin llamar la atención. Sacó el móvil e hizo como que revisaba el correo. En realidad, lo observaba. Vinagrán parecía cansado. Comía despacio, sin apetito, se distraía constantemente con la tablet. Nere se dio cuenta de que su mano tembló varias veces al llevarse la taza a los labios. Estaba nervioso. Bien. Esperó unos 10 minutos más, luego se levantó y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a su mesa,
rozó deliberadamente su carpeta. Esta cayó al suelo. ¡Ay, perdón! Nere se inclinó, recogió la carpeta y se la tendió. Estoy muy torpe hoy. No pasa nada, dijo Vinagrán, tomando la carpeta y mirándola de reojo. Una mirada indiferente, fugaz. ¿Seguro que está todo bien? Nere sonrió con una sonrisa culpable. Sí, todo bien, asintió él. No se preocupe. Nere estaba a punto de irse, pero de pronto, como si lo recordara de golpe, se detuvo. Disculpe, me parece que le he visto en alguna parte. ¿No trabaja usted en un despacho de abogados? Vinagrán se tensó. Sus ojos se entornaron. Trabajo en uno. Es que ahora mismo tengo una situación complicada. Nere se sentó en la silla de enfrente sin esperar invitación. Necesito asesoría de un abogado en temas corporativos. Y usted se parece mucho al jurista con el que me he estado escribiendo por correo electrónico. Aunque a lo mejor me equivoco. Es posible, Vinagrán quería claramente terminar la conversación. Pero ahora estoy ocupado. Lo entiendo, asintió Nere. Solo que es un asunto urgente. Me da la impresión de que mi socio intenta desviar los activos de la empresa y cargarme las deudas a mí. Me dijeron que usted es especialista en estos temas. Al oír desviar los activos, el rostro de Vinagrán se contrajo. Apartó el plato y la miró con más atención. ¿Quién le habló de mí? Una conocida abogada, mintió Nere. Me dijo que usted puede ayudar en situaciones complicadas. Vinagrán guardó silencio. Nere veía cómo calculaba si valía la pena seguir con la conversación. Está bien, dijo por fin. Cuénteme brevemente. Nere empezó a relatar una historia inventada sobre un socio que supuestamente intentaba engañarla usando documentos falsos. Hablaba de forma general, pero cada detalle se parecía mucho a lo que en realidad le estaba ocurriendo a ella. Vinagrán escuchaba, y cuanto más hablaba Nere, más pálido se volvía su rostro. Y ahora no sé qué hacer, concluyó Nere. Me asusta pensar que el abogado que ayudó a preparar los documentos también pueda estar involucrado. Aunque quizás simplemente no se dio cuenta de lo que hacía. ¿No se dio cuenta? Vinagrán dejó escapar una sonrisa amarga. Los juristas siempre saben lo que hacen. Otra cosa es hasta qué punto están dispuestos a asumir la responsabilidad. ¿Y usted está dispuesto? Preguntó Nere, mirándolo directamente a los ojos. Él se estremeció. ¿De qué habla? Nere sacó el móvil y abrió la aplicación de la cámara. Encontró la grabación guardada y dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. En la imagen congelada se veían la cocina, la mesa, 3 personas sentadas. Vinagrán miró la pantalla y palideció, unas gotas de sudor le aparecieron en la frente. Creo que ya nos conocemos, Esteban, dijo Nere en voz baja. Usted ayudó a mi marido, Íñigo Carreño, y a mi hermana Thais Afonso a preparar los documentos para cargarme a mí las deudas de la empresa. Y ahora le preocupa que le conviertan en el chivo expiatorio. Vinagrán se quedó paralizado. Durante unos segundos solo miró la pantalla, luego alzó la vista hacia Nere. En sus ojos había shock y miedo. ¿Quién es usted? Susurró. Soy Nerea Carreño. Esa misma mujer a la que ustedes 3 decidieron engañar y destruir. Vinagrán se irguió de golpe en la silla, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Dios mío. Tranquilo, no voy a llamar a la policía ahora mismo. Nere guardó el móvil. Primero quiero hablar. ¿Con usted? ¿Para qué? Su voz temblaba. Porque tiene miedo, respondió Nere, simplemente. Lo veo. Ha repetido varias veces que no quiere que le involucren. Eso significa que entiende en qué se ha metido. Y apostaría a que ahora mismo se arrepiente de haber aceptado. Vinagrán guardó silencio. Sus manos apretaban con fuerza el borde de la carpeta. ¿Qué quiere de mí? Preguntó por fin. La verdad, Nere se inclinó hacia adelante. Toda la verdad. ¿Cómo le arrastraron? ¿Qué hizo exactamente? ¿Qué documentos preparó? ¿A dónde fue el dinero? Y después quiero que me ayude a darle la vuelta a su plan y usarlo contra ellos. Está loca, negó con la cabeza Vinagrán. No puedo.
Rompería el secreto profesional. Me quitarían la licencia. Y si voy a la fiscalía con esta grabación, le encarcelarán por fraude, contestó Nere con calma. El secreto profesional no cubre los delitos. Así que elija, ayudarme y quedarse en libertad, o negarse y caer con ellos. Vinagrán se llevó la mano a la frente. Nere vio que le temblaba. Pasaron varios minutos largos antes de que hablara. Vinieron a verme hace 2 meses, su voz sonaba apagada. Íñigo Carreño. Dijo que necesitaba ayuda para reestructurar la empresa de su mujer. Me ofreció un buen dinero. Acepté, pensando que era un trabajo normal. Pero luego resultó que lo que quería era desviar los activos y dejarle las deudas a ella. Le dije que era ilegal, pero insistió. Dijo que no tenía elección, que yo ya había firmado varios documentos y ya era cómplice. ¿Y aceptó? Nere intentó hablar con calma. Me asusté, admitió Vinagrán. Necesitaba el dinero. Tenía deudas, problemas, pensé que nadie se enteraría. Pero cuando vi cómo planeaban todo, entendí que me estaban usando. Si algo salía mal, el culpable sería yo. El jurista que tramitó los papeles. Tiene razón, asintió Nere. Eso es exactamente lo que pasará si no me ayuda. Vinagrán alzó la vista hacia ella. ¿Y si le ayudo? Si me ayuda, haré todo lo posible para que la responsabilidad recaiga sobre Íñigo y Thais. Usted será el testigo que colaboró para destapar el delito. Puede que incluso consiga una pena menor o en suspenso. Pero lo principal, no le convertirán en el principal culpable. Él guardó silencio, pensativo. Nere veía cómo en su cabeza se libraba una dura batalla interna. El miedo a las consecuencias, el deseo de salvarse, los restos de ética profesional, todo mezclado. Necesito pensarlo, dijo al fin. Tiene un día, Nere se levantó. Mañana, a la misma hora, en este mismo lugar. Me dirá su decisión. Si se niega, iré a la policía con la grabación. Si acepta, empezaremos a actuar. Y, Esteban, se inclinó hacia él, bajando la voz. No intente avisar a Íñigo o a Thais. Le estoy vigilando. Si les llama, lo sabré. Y entonces iré directamente a la policía o a la fiscalía. ¿Está claro? Vinagrán asintió sin levantar la mirada. Nere salió del café y solo en la calle se permitió soltar el aire. La tensión le pasaba factura, le daba vueltas la cabeza. Caminó varias manzanas y luego se detuvo ante un escaparate, fingiendo mirar la mercancía. En realidad comprobaba si Vinagrán la seguía. Pero no se veía por ninguna parte. Tomó un taxi y pidió que la llevaran al piso de Elena. Mientras viajaba, en su cabeza se armaba el siguiente paso del plan. Si Vinagrán aceptaba, ella tendría acceso a todos los documentos, a todos los esquemas que habían diseñado. Podría averiguar a dónde fue el dinero, cómo anular las operaciones, cómo probar la culpa de Íñigo y Thais. Y si se negaba, entonces tendría que actuar de otra manera. Pero Nere estaba casi segura de que aceptaría. El miedo es un potente motivador. Y Esteban Vidal Vinagrán tenía muchísimo miedo. Por la noche volvió a conectar la cámara de la cocina. Íñigo estaba solo en casa, preparándose la cena. Parecía relajado, incluso tarareaba algo. Nere lo miraba y sentía cómo se le helaba el corazón. Ese hombre, con el que había vivido 5 años, al que amaba, era capaz de una traición así. Y Thais, su propia hermana. Cerró el portátil y se tumbó en el sofá. Mañana habría un nuevo encuentro con Vinagrán. Nere esperaba que tomara la decisión correcta. Porque, si no, tendría que buscar otros caminos. Pero rendirse, no. Nunca. Al día siguiente, Nere llegó al café La Provenza exactamente a la 1. Vinagrán ya estaba sentado en la misma mesa junto a la ventana. Delante de él había una taza de café intacta. Parecía aún peor que el día anterior, el rostro ceniciento, los ojos enrojecidos, sin afeitar. Al parecer, no había dormido en toda la noche. Nere se sentó enfrente.
Durante unos segundos guardaron silencio, estudiándose el uno al otro. Acepto, dijo Vinagrán en voz baja. Le ayudaré. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me garantice que estará de mi lado. Yo declararé, entregaré todos los documentos, pero usted pedirá para mí un acuerdo con la fiscalía. Pena en suspenso, en el peor de los casos. Pero no cárcel. Nere asintió. De acuerdo. Pero solo si de verdad hace todo lo que yo le diga. Sin desviarse, sin intentar engañarme. Lo entiendo, Vinagrán negó con la cabeza. Dios en que me he metido. Cuénteme todo desde el principio. Nere sacó una libreta. ¿Cómo funciona exactamente el plan? Cada detalle. Vinagrán respiró hondo y empezó a hablar. Nere escuchaba y tomaba notas. El cuadro que se formaba era sombrío. Todo empezó 3 meses atrás. Íñigo, con un poder notarial de Nerea, se presentó en el despacho Granito Jurídico pidiendo la reestructuración de la empresa de su mujer. En las primeras reuniones, Íñigo se comportó con corrección. Explicaba que su esposa estaba demasiado ocupada con la gestión diaria y le había confiado los asuntos jurídicos. Vinagrán no sospechó nada. Empezó a trabajar, estudió la estructura de la empresa, analizó los activos y las obligaciones. Luego, en la tercera reunión, apareció Thais. Íñigo la presentó como asesora financiera de la empresa. Juntos expusieron el plan real, sacar todos los activos valiosos a través de una cadena de empresas pantalla y dejar las deudas a nombre de Nere. Para entonces, Vinagrán ya estaba profundamente implicado en el trabajo, había firmado un acuerdo de confidencialidad y cobrado el primer pago. Me dijeron que si me negaba, me demandarían por revelar secretos comerciales, explicaba Vinagrán. Y que ya era cómplice porque había firmado varios documentos intermedios. Me asusté. Y además estaba el dinero, me prometieron 200.000 euros por todo el trabajo. Tengo una hipoteca, deudas con conocidos. Acepté. ¿Y qué hizo después? Preguntó Nere, conteniendo la rabia. Introduje cambios en los estatutos de la empresa. Utilicé las firmas que Íñigo había traído en documentos aparte, me dijo que usted las había puesto hacía 6 meses. Técnicamente todo parecía legal. La directora general, usted, firmaba unos cambios por los que toda la responsabilidad financiera por las obligaciones de la empresa pasaba a recaer personalmente sobre la directora general. Es una práctica rara, pero permitida. Normalmente se usa en empresas familiares. ¿Y después? Después tramitamos varios préstamos ficticios. Su empresa supuestamente recibía créditos de otras personas jurídicas, pero en realidad eran empresas fantasma registradas a nombre de testaferros. El dinero se transfería a las cuentas de esas empresas y de ahí se sacaba en efectivo o se enviaba al extranjero. Al final se formó una deuda de unos 15 millones de euros. Nere se quedó en shock. 15 millones. ¿Y los activos de la empresa? ¿Dónde acabaron? El equipamiento, los inmuebles, los vehículos, todo se vendió a precios muy por debajo del mercado a esas empresas creadas para la operación. Luego se revendió a precio real y la diferencia fue a parar a las cuentas de Íñigo y Thais. Formalmente, la propietaria de todo pasó a ser una sociedad en Chipre que registraron a nombre de un testaferro. Pero el control real lo tienen ellos. ¿Y cuándo piensan irse? Pasado mañana, el sábado. Ya tienen los billetes comprados. En cuanto estén en Chipre, empezará el proceso de quiebra de su empresa. Los acreedores demandarán, y quien responderá será usted. Según los nuevos estatutos. Nere anotó la última frase y dejó el bolígrafo. Bien. Ahora dígame, ¿se pueden anular esos cambios en los estatutos? En teoría, sí, Vinagrán dudó. Si se demuestra que las firmas se obtuvieron mediante engaño. Pero es un proceso largo, vía judicial. Mientras el juicio avance, los acreedores podrían ejecutar la deuda contra usted. ¿Y si actuamos más deprisa? Nere se inclinó hacia adelante. Si introducimos ahora mismo nuevos cambios en los estatutos que anulen los anteriores.
Para eso hace falta una decisión de la directora general y el acuerdo de todos los socios. Vinagrán se quedó pensativo. Los socios son usted e Íñigo, 50% cada uno. Él no aceptará. ¿Y si preparamos los documentos de forma que su consentimiento no haga falta? Vinagrán frunció el ceño. Es complicado. Se necesitan motivos. Por ejemplo, que uno de los socios sea incapaz legalmente o esté en busca y captura espere. ¿Y si alegamos que Íñigo actuó en interés propio causando un perjuicio a la empresa? Entonces se podría ir por la vía judicial. No, lo interrumpió Nere. El juez tardará demasiado. Tengo que actuar ahora. Estuvieron una hora más discutiendo opciones. Encontraron algunas lagunas en la ley. Poco a poco el plan empezó a perfilarse. Vinagrán prepararía un nuevo paquete de documentos que anularía los cambios en los estatutos y devolvería la responsabilidad financiera a los socios. Al mismo tiempo inscribiría en el registro que todos los préstamos eran ficticios y que las operaciones de venta de activos eran nulas por conflicto de intereses. Pero todo esto requiere firmas y sellos, advirtió Vinagrán. Sin ellos, los documentos no tienen validez. El sello de la empresa está en mi casa, dijo Nere. Y las firmas soy la directora general. Mi firma basta para muchas decisiones. No para todas, replicó Vinagrán. Para anular algunas operaciones hace falta la firma de Íñigo. Nere se quedó pensativa. ¿Y si hacemos esto? Preparamos documentos en los que yo actúe en nombre de la empresa, defendiendo sus intereses. Y a Íñigo se le asigna la condición de imputado por fraude. En ese caso, su firma no haría falta, pero para eso hay que iniciar un procedimiento penal, negó con la cabeza Vinagrán. Y eso otra vez implica a las autoridades. Entonces trabajaremos así, dijo Nere con firmeza. Pero no todavía. Primero prepararemos todo lo necesario. Documentos, pruebas, esquemas del movimiento del dinero. Y luego, cuando lo tengamos todo listo, golpearemos de una vez, yo presentaré la denuncia ante la fiscalía, usted entregará los documentos como testigo y bloquearemos su salida del país. Vinagrán guardó silencio, reflexionando. Puede funcionar, dijo por fin. Pero hace falta tiempo. 3 días como mínimo. Tenemos 2 hasta que se vayan, le recordó Nere. Así que trabajamos sin parar. Acordaron verse por la tarde en el despacho de Vinagrán. Nere se marchó, y el abogado se quedó en el café apurando su café ya frío. Ella había visto en sus ojos miedo, pero también cierto alivio. Parecía que de verdad quería salir de aquella historia sin acabar en prisión. Nere volvió al piso de Elena y empezó su propia preparación. Primero revisó todos los documentos de la empresa que tenía en formato electrónico. Encontró copias de los préstamos, contratos de venta de activos. Todo parecía legal, pero ahora Nere entendía que detrás de cada papel había un engaño. Luego llamó al banco donde la empresa tenía sus cuentas. Buenos días, soy Nerea Carreño, directora general de Alianza Constructora, S.L. Necesito un extracto de todas las operaciones de los últimos 6 meses. Un momento, respondió el empleado del banco. Podemos enviarle el extracto a su correo electrónico en el plazo de 24 horas. ¿Sería posible tenerlo con urgencia? Es importante para una auditoría. Se lo remitiremos esta misma tarde. Nere dio las gracias y colgó. Por la tarde tendría en sus manos el mapa completo del movimiento del dinero. Eso sería una parte esencial de las pruebas. A las 6 de la tarde llegó a la oficina de Vinagrán. El despacho Granito Jurídico se encontraba en la tercera planta de un centro de negocios en una de las calles comerciales de Malasaña. Nere subió, se presentó al vigilante como clienta de Vinagrán. La condujeron a un pequeño despacho al fondo del pasillo. Vinagrán estaba sentado detrás de una mesa cubierta de papeles. Tenía aspecto agotado, pero concentrado. Ya he empezado a trabajar, dijo cuando Nere entró. He preparado borradores de los documentos. Mire, extendió ante ella varias hojas. Nere leyó con atención. Vinagrán había redactado un acta de junta extraordinaria de socios en la que se anulaban los cambios en los estatutos.
Luego, una denuncia detallada dirigida a la Fiscalía por fraude, con todos los hechos y documentos enumerados. Después, una solicitud de embargo de las cuentas de Íñigo y Thais. Es una buena base, dijo Nere. Pero hace falta algo más. Pruebas de que planeaban irse del país. Billetes, correspondencia. La correspondencia la tengo. Vinagrán abrió el portátil. Íñigo me enviaba correos con instrucciones. Lo he guardado todo. Por si acaso. Perfecto, Nere se sorprendió gratamente. Así que desde el principio no confiaba en ellos. En realidad no confío en nadie, respondió Vinagrán con amargura. Por eso lo guardo todo. Trabajaron hasta medianoche. Vinagrán redactaba los documentos, Nere corregía, comprobaba los datos. Prepararon un paquete completo, denuncias, actas, solicitudes, pruebas. Ahora viene lo más importante, dijo Nere. Tiene que seguir comportándose como siempre. Íñigo y Thais no deben sospechar nada. Si preguntan si todo está listo, les dirá que sí. Si le llaman a una reunión, irá. Finja que todo va según el plan. ¿Y si quieren verme antes de irse? Preguntó Vinagrán. Váyase a verlos, respondió Nere. Dígales que todo está tramitado, que los documentos son válidos, que pueden viajar tranquilos. Que se relajen. Cuanto más seguros estén, más fácil será atraparlos. Vinagrán asintió. ¿Y usted qué va a hacer? Volver a casa. Nere se levantó. Íñigo cree que sigo de viaje por trabajo. Mañana por la tarde apareceré de sorpresa, diré que he vuelto antes. Me comportaré como siempre, cansada, pero de buen humor. Ni una palabra de que lo sé todo. Que sigan creyendo que su plan funciona. Le tendió la mano. Gracias. Está tomando la decisión correcta. Vinagrán estrechó su mano. Su palma estaba húmeda, los dedos le temblaban. Espero que cumpla su promesa. La cumpliré, aseguró Nere. Si usted cumple con su parte. Salió del despacho y tomó un taxi. Mientras iba camino de casa, en su cabeza se repetía una y otra vez el día de mañana. Tendría que comportarse con naturalidad, sin delatarse. Íñigo la conocía muy bien, si algo en ella cambiaba, lo notaría. En el piso de Elena, Nere encendió la luz, se desvistió y se metió en la cama. Pero no podía dormir. Los pensamientos giraban sin parar. Al día siguiente vería a Íñigo. Le sonreiría, hablaría con él, fingiría que no ha pasado nada. Y por dentro hervirían la rabia y el dolor. Y Thais. Su hermana, a la que quería, que había protegido desde niñas. Thais siempre había sido la pequeña, la débil, la que necesitaba ayuda. Nere la ayudó con los estudios, con el trabajo, le prestó dinero que nunca devolvió. Y ahora todo acababa así. Al día siguiente, Nere se despertó tarde, cerca del mediodía. Llamó a Vinagrán. ¿Cómo va todo? Íñigo me ha llamado esta mañana, respondió el abogado. Preguntaba si los documentos estaban listos. Le dije que sí. Me ha dicho que vaya hoy a las 7 de la tarde a su casa. Ha comentado que Thais también estará allí, que quieren revisar todo antes de irse. Estupendo, Nere sintió como el corazón se le aceleraba. Vaya. Dígales que todo está en orden. Que celebren. ¿Y usted? Yo llegaré a casa sobre las 8. Después que usted. Diré que han cambiado el vuelo y que he regresado antes. Veremos cómo reaccionan. Por la tarde, Nere iba a casa en taxi, apretando las llaves en la mano. No había estado allí casi una semana. ¿Qué habría cambiado? Probablemente nada. Íñigo no era de los que se preocupan por el orden. Subió al 7º piso, abrió la puerta y entró. La luz del recibidor estaba encendida. De la cocina llegaban voces y risas. Nere se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y fue hacia la cocina. En la mesa había 3 personas, Íñigo, Thais y Vinagrán. Delante de ellos, copas de champán. Cuando Nere apareció en la puerta, los 3 se quedaron petrificados. ¿Nere?
Íñigo fue el primero en reaccionar. ¿Tú qué haces aquí? Hola, Nere sonrió, aunque la sonrisa le costaba. Pues eso, que he vuelto antes de tiempo. ¿Qué celebráis? Se hizo un silencio incómodo. Thais fue la primera en recomponerse. Solo nos hemos visto para comentar unos asuntos. Este es Esteban, el abogado de Íñigo. Encantada, Nere le tendió la mano a Vinagrán. Él se la estrechó, y Nere sintió como sus dedos se apretaban ligeramente, una señal. Todo va según lo previsto. Nere, debes de estar cansada. Íñigo se levantó. Ve a descansar, nosotros terminamos enseguida. No, estoy bien. Nere se acercó al frigorífico. Solo quiero picar algo. No os preocupéis por mí. Sacó un yogur y se colocó junto a la ventana, de espaldas a la mesa, como si mirara hacia el patio. En el reflejo del cristal veía como Íñigo y Thais se intercambiaban miradas. Vinagrán estaba sentado con la vista baja. Bueno, Esteban, ¿está todo listo? Preguntó Íñigo, bajando la voz. Sí, respondió Vinagrán. Todos los documentos están preparados, firmados y registrados. Pueden estar tranquilos. Pronto, pensó Nere. Muy pronto sabrán lo que siente una víctima cuando se convierte en cazadora. La mañana de Nerea empezó a las 5:30. Casi no había dormido en toda la noche, yacía junto a Íñigo, escuchando su respiración tranquila y pensando en que, en pocas horas, todo cambiaría. Íñigo dormía plácidamente, sin la menor preocupación. Probablemente soñaba con las playas de Chipre y una vida despreocupada con el dinero robado. Nere se levantó en silencio, fue a la cocina y puso café. Fuera apenas empezaba a amanecer. El cielo de mayo estaba despejado y prometía un día cálido. Cogió el móvil y revisó los mensajes. Vinagrán le había escrito a las 5 de la mañana, todo listo. Espero su señal. Nere tecleó la respuesta, a las 9 presentamos la denuncia en fiscalía. Nos vemos en la puerta a las 8:45. Terminó el café, se vistió y salió del piso sin hacer ruido. Íñigo no se levantaría antes de las 9, siempre le había gustado dormir. Para entonces, todo estaría ya en marcha. Un taxi la dejó delante del edificio de la Fiscalía en el centro de Madrid. Vinagrán ya la esperaba en la entrada, pálido pero decidido. En las manos llevaba una voluminosa carpeta de documentos. ¿Está segura de esto?, preguntó cuando Nere se acercó. Si entramos ahora, no habrá vuelta atrás. Estoy más segura que nunca, respondió Nere con firmeza. Vamos. Subieron al tercer piso y entraron en la sala de recepción del departamento de instrucción. El fiscal de guardia, un hombre de mediana edad, los escuchó y frunció el ceño. ¿Estafa en gran escala, dice? Miró a Nere. Cuéntelo desde el principio. Nere empezó a relatar. Hablaba tranquila, sin mostrar emociones, exponiendo los hechos. Como su marido y su hermana habían planeado desviar los activos de su empresa y dejarle las deudas. Cómo falsificaron documentos usando sus firmas. Cómo pensaban huir al extranjero. El fiscal escuchaba y tomaba notas. Luego se volvió hacia Vinagrán. ¿Y usted quién es en esta historia? Soy el abogado que tramitó los documentos, dijo Vinagrán, dejando la carpeta sobre la mesa. Me arrastraron a todo esto engañándome, asegurando que era legal. Cuando comprendí que estaba participando en una estafa, decidí ayudar a la parte perjudicada. Aquí están todos los documentos, contratos, correos electrónicos, esquemas del movimiento del dinero. Y las grabaciones de las conversaciones donde se discute el plan. El fiscal abrió la carpeta y empezó a revisar el contenido. Cuanto más leía, más serio se volvía su rostro. Es realmente grave, dijo por fin. Si todo esto se confirma, estamos ante un delito de estafa agravada en gran escala. Les puede caer hasta 10 años de prisión. Piensan volar hoy por la tarde, le recordó Nere. El vuelo es a las 2. Entendido, el fiscal levantó el teléfono. Tengo que coordinar la detención con la jefatura. Esperen aquí. Salió del despacho.
Nere y Vinagrán se quedaron sentados en silencio. Los minutos pasaban desesperadamente despacio. Nere miró el reloj, las 10:20. Seguramente Íñigo ya se había despertado y habría descubierto que ella no estaba en casa. Tal vez la llamaría, preguntaría dónde estaba. El fiscal regresó 15 minutos después. La detención está autorizada, dijo. Vamos a enviar ahora mismo a un grupo operativo a la dirección. Ustedes vendrán con nosotros para identificar a los implicados y señalar dónde se encuentran las pruebas. De acuerdo, Nere se puso de pie. Media hora después, 2 vehículos de la policía judicial llegaron al edificio donde vivían Nere e Íñigo. Nere subía en el ascensor junto al fiscal y 3 agentes. El corazón le latía con fuerza, anticipando la hora de la verdad. Abrió la puerta con sus llaves. En el recibidor había una maleta de Íñigo, ya hecha. De la habitación les llegaban voces. Policía, nadie se mueva. Los agentes entraron rápido en el piso. Nere entró detrás de ellos. Íñigo estaba en medio del dormitorio, vestido con vaqueros y una camiseta, el móvil en la mano. A su lado, sentada en la cama, estaba Thais. Ya había venido. Al ver a Nere con los agentes uniformados, se levantó de un salto. ¿Nere? ¿Qué pasa? Pasa que por fin llega la justicia, respondió Nere con calma. El fiscal leyó en voz alta la orden de detención. Íñigo escuchaba, palideciendo con cada frase. Cuando terminó, Íñigo se volvió hacia Nere. ¿Tú? ¿Has sido tú? Sí, yo. Nere lo miró a los ojos. ¿Pensabas que no me enteraría? ¿Que me quedaría sentada, mirando cómo destruyes mi vida? ¿Pero cómo? La cámara de la cocina, Nere esbozó una sonrisa helada. Aquella que coloqué entre las plantas antes de irme de viaje. ¿Recuerdas? Te pedí que regaras las flores. Solo yo sabía que las flores te interesaban menos que nada. Íñigo se quedó quieto, comprendiendo. Thais se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, lo ha oído todo. Todo, confirmó Nere. Y lo ha visto. Y lo he grabado. Vuestra encantadora conversación con el abogado sobre cómo arruinarme. Cada palabra. Nere, escúchame. Íñigo dio un paso hacia ella, pero uno de los agentes se interpuso. No es lo que piensas. Podemos explicarlo todo. Lo explicarán ante el fiscal, dijo Nere, dándole la espalda. De pronto, Thais se echó a llorar. Nere, pero si eres mi hermana de verdad, ¿vas a entregarme? Yo no quería, fue idea de Íñigo, él me arrastró. Cállate. Le gritó Íñigo. No digas nada sin abogado. Por cierto, ¿dónde está su abogado? Preguntó Nere. Esteban Vidal Vinagrán, el que preparó todos los papeles. En este momento está declarando en fiscalía. Contando cómo le obligasteis a participar en la estafa. Íñigo no esperaba ese giro. ¿Vinagrán? ¿Nos ha delatado? Se ha salvado a sí mismo, lo corrigió Nere. Ha decidido colaborar con la justicia. No es tonto. Menudo, bufó Íñigo entre dientes. Ese cobarde nos vendió. Señores, acompáñennos, dijo el fiscal, haciendo un gesto a los agentes. Se llevaron a Íñigo y a Thais. Nerea se quedó en el piso para mostrar al fiscal dónde se encontraban los documentos de la empresa. Abrió la caja fuerte del despacho, sacó las carpetas con los contratos, el sello de la sociedad, una memoria USB con copias electrónicas de los documentos. Aquí está todo lo que puede ser útil, dijo. Y también la grabación de la cámara donde se les escucha discutir el plan. Perfecto, el fiscal recogió todo como prueba material. Tendrá que venir más tarde para prestar declaración formal. Vendré, prometió Nere. Cuando se fueron todos, se quedó sola en el piso vacío. Se sentó en el sofá del salón y sintió como la agotadora tensión de los últimos días se le venía encima de golpe. Las manos le temblaban, la vista se le nubló. Se tapó la cara con las manos y, por primera vez en todo ese tiempo, se permitió llorar. Las lágrimas brotaban solas, sin freno. Nere lloraba de alivio, de dolor, de rabia, de decepción.
Su vida se había derrumbado. Su marido resultó ser un traidor. Su hermana también. El negocio, destruido. Incluso si lograba recuperar el dinero por la vía judicial, la empresa ya no tenía salvación, la reputación estaba arruinada, los clientes se habían ido. Lloró mucho rato, quizá una hora. Luego se secó las lágrimas, se lavó la cara y se preparó un té. Tenía que recomponerse. Sí, su vida se había venido abajo. Sí, el futuro pintaba oscuro. Pero no pensaba rendirse. Sonó el teléfono. Era Vinagrán. ¿Cómo ha salido todo?, preguntó. Los han detenido, respondió Nere. Se los han llevado a fiscalía. Bien, en su voz se notaba alivio. He dado ya toda mi declaración. Seguiré colaborando con la investigación. Haga eso, aconsejó Nere. Cuente todo lo que sepa. Es su única oportunidad. Lo sé. Vinagrán guardó silencio unos segundos. ¿Sabe? No he pegado ojo en toda la noche. Pensando en lo que he hecho. En cómo pude aceptar algo así. Aceptó porque tuvo miedo y se dejó tentar por el dinero, dijo Nere con dureza. Pero luego tomó la decisión correcta. Eso es lo que cuenta. Gracias, respondió él en voz baja. Gracias por darme esa oportunidad. Nere colgó. Fuera, el día seguía como siempre. Pensó que, en ese mismo momento, Íñigo y Thais tendrían que estar en el aeropuerto, rumbo a una nueva vida. En lugar de eso, estaban sentados en un calabozo de detención preventiva, comprendiendo que todo se había venido abajo. Por la tarde Nere fue de nuevo a fiscalía para prestar declaración oficial. La interrogaron durante 3 horas, haciéndole preguntas detalladas sobre la empresa, las operaciones, sobre cómo había descubierto el plan. Nere respondió con claridad y coherencia, entregando todas las pruebas de las que disponía. El fiscal estudió atentamente la grabación de la cocina. Es una prueba muy fuerte, dijo. Aquí se ve claramente la existencia de una conspiración delictiva. Junto con los documentos aportados por Vinagrán, tenemos una base probatoria sólida. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Nere. Abriremos diligencias por estafa agravada en gran escala, cometida por un grupo organizado, explicó el fiscal. A ambos les puede caer hasta 10 años de prisión. Pediremos prisión provisional, porque hay riesgo de fuga, como demuestra la compra de los billetes, y también de que puedan presionar a los testigos. ¿Y Vinagrán? Es probable que Vinagrán obtenga una pena en suspenso por cooperación, respondió. Pero eso lo decidirá el juez. Lo importante es que está colaborando, está aportando pruebas y muestra arrepentimiento. Nere asintió. Era justo. Vinagrán había ayudado a destapar el delito. Sin él, todo habría sido mucho más difícil. Por la tarde volvió a casa. El piso le parecía ajeno, vacío. Todo allí le recordaba a Íñigo, sus cosas, sus libros, sus fotos en las paredes. Nere recorrió las habitaciones, recogiendo las pertenencias de él y metiéndolas en cajas. Que las cogiera cuando saliera, si salía. Se detuvo frente a una foto en la que aparecían ella e Íñigo el día de su boda. Jóvenes, felices, enamorados. 5 años atrás. Entonces Nere creía que sería para siempre. Que juntos superarían cualquier prueba. Y al final él la traicionó por dinero y por un romance con su hermana. Nere descolgó la foto de la pared y la guardó en una caja. Al día siguiente se celebró la vista para decidir las medidas cautelares contra Íñigo y Thais. Ambos tenían aspecto demacrado. Íñigo, sombrío y lleno de rabia. Thais, llorosa y asustada. El fiscal leyó la acusación y pidió prisión provisional para los dos. Sus abogados se opusieron, alegaron que no tenían antecedentes, que contaban con domicilio fijo. Pero el juez se mantuvo firme. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, tal y como demuestra la compra de billetes para salir del país, dijo el juez, este tribunal acuerda prisión provisional para Íñigo Carreño y Thais Afonso por un periodo inicial de 2 meses. Íñigo gritó algo, pero sus palabras se perdieron debajo del golpe del mazo.
Los funcionarios del juzgado se llevaron a ambos. Nere se enteró de la decisión por el fiscal y sintió algo extraño, no era triunfo ni alegría, sino una especie de vacío. Había logrado justicia. Ellos recibirían su castigo. Pero ¿y ahora qué? Su vida estaba igualmente hecha pedazos. Tomó un taxi y fue a la oficina de su empresa. Estaba en un polígono industrial en las afueras de Madrid, en un pequeño edificio de 2 plantas. Nere subió al segundo piso, abrió la puerta de su despacho y se sentó detrás de la mesa. Allí había pasado los últimos 10 años. Había creado el negocio desde cero, había invertido alma, fuerzas y dinero. La empresa constructora Alianza Constructora, S.L. Era su criatura. Y ahora había que cerrarla. Nere abrió el portátil y empezó a revisar los documentos financieros. Las deudas de la empresa eran enormes. Incluso si lograban recuperar los activos desviados a través de los tribunales, tomaría años. Pero los acreedores exigían el dinero ahora. La quiebra era inevitable. Llamó a su contable, a Oksana. A Oksana, tenemos que iniciar el procedimiento de concurso de acreedores, dijo Nere. Prepara toda la documentación. Nerea, he oído lo que ha pasado, en la voz de Oksana se notaba una tristeza sincera. Lo siento muchísimo. Gracias, Nere esbozó una sonrisa cansada. Pero no hay nada que hacer. Tenemos que cerrar todo de manera correcta. Las semanas siguientes transcurrieron entre reuniones con abogados, acreedores y contables. Nere puso en marcha el concurso, vendió los pocos activos que quedaban, pagó a los empleados. A finales de mes, Alianza Constructora, S.L. dejó de existir. Nere también vendió el piso que tenía desde antes de casarse, donde había vivido con Íñigo. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Compró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en otro barrio y se mudó allí con lo mínimo imprescindible. Íñigo y Tai seguían en prisión preventiva. Vinagrán continuaba declarando, ayudaba a la investigación a reconstruir el recorrido del dinero. Gracias a su colaboración, se logró localizar la mayor parte de los activos desviados y congelar las cuentas. Una noche, Nere estaba sentada en la cocina de su nuevo piso, tomando té y mirando por la ventana. Sonó el teléfono. Vinagrán. Buenas tardes, Nerea, su voz sonaba insegura. Perdón por molestar. Solo quería saber cómo está. Bien, respondió Nere, escuetamente. He cerrado la empresa, me he mudado. Empiezo una nueva vida. Por cierto, he presentado la demanda de divorcio de Íñigo. El abogado dice que se tramitará rápido, estando él en prisión preventiva, no podrá oponerse. Quiero cerrar esa etapa cuanto antes. Me alegro, Vinagrán guardó silencio un momento. Verá, la investigación está a punto de terminar. Pronto el caso pasará a manos del juez. Me han dicho que probablemente me impondrán una pena en suspenso por colaborar. Me alegra de verdad, Nere lo decía sinceramente. Ha ayudado. Sin usted, todo habría sido más difícil. Aún así me siento culpable, dijo él en voz baja. Por haber aceptado en un principio. Por no haberme negado desde el primer momento. Lo importante es que corrigió el error, Nere dio un sorbo a su té. Eso vale mucho. Se quedaron en silencio. Después, Vinagrán preguntó de repente. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Montará otro negocio? Nere lo pensó. No lo sé, admitió con honestidad. Seguramente abriré algo, sí. Pero no en construcción. Estoy harta. Quiero otra cosa. Algo sencillo. Y honesto. Lo entiendo, dijo Vinagrán, de nuevo en silencio unos segundos, antes de añadir, si necesita ayuda legal, llámeme. Sin cobrar. Es lo mínimo que puedo hacer. Nere sonrió. Gracias. Es posible que lo haga. Se despidieron. Nere dejó el móvil sobre la mesa y miró el reloj. Era tarde. Fuera, las luces de la ciudad brillaban.
En algún lugar, en un centro de detención, estaban Íñigo y Thais, asimilando que les esperaba una larga condena. Y ella estaba allí, libre, viva, preparada para empezar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Nere sintió algo parecido a la esperanza. El juicio tuvo lugar 6 meses después. Nere fue a la audiencia en la que se leería la sentencia. La jueza leía el fallo con voz monótona. Íñigo Carreño y Thais Afonso eran declarados culpables de un delito de estafa agravada en gran escala, cometido por un grupo organizado. A Íñigo le imponían 8 años de prisión en un centro de régimen ordinario, a Thais, 7. Además, ambos debían indemnizar el daño causado y se les prohibía ocupar cargos directivos durante 5 años tras su puesta en libertad. Esteban Vidal Vinagrán recibía una pena de 3 años en suspenso por colaboración en la estafa, pero, además, la comisión disciplinaria del Colegio de Abogados había decidido suspenderle del ejercicio de la abogacía. Su cooperación con la investigación y su arrepentimiento activo fueron considerados por el tribunal como circunstancias atenuantes, pero el gremio profesional fue más severo, la falta de ética había sido demasiado grave. Nere escuchaba y no sentía ni triunfo ni satisfacción. Solo cansancio y el deseo de que todo aquello terminara de una vez. Veía a Vinagrán sentado, pálido, con la cabeza baja. Cuando la jueza anunció la resolución sobre su inhabilitación como abogado, él se estremeció, pero no levantó la vista. Nere entendía que para él era un golpe durísimo, perder la profesión a la que había dedicado 10 años de su vida. Cuando la jueza pronunció la última línea de la sentencia y se retiró a la sala de deliberaciones, Nere se levantó y salió del juzgado sin mirar atrás. Fuera hacía un frío día de noviembre, el viento sacudía las ramas desnudas de los árboles. Nere se arrebujó en el abrigo y caminó despacio hacia el metro. El teléfono sonó 1 hora más tarde, cuando ya estaba en casa. Era Vinagrán. Buenas tardes, Nerea, su voz sonaba cansada. Perdón por molestarla justo después de la vista. Solo quería saber cómo está. Bien, respondió Nere, escuetamente. ¿Y usted? Supongo que no es fácil. 3 años sin poder ejercer como abogado, Vinagrán dejó escapar una risa amarga. Sabía que podía pasar, pero aún así tenía una pequeña esperanza. En fin, es justo. Rompí la ética profesional aceptando aquel plan. ¿Qué va a hacer ahora? Buscar trabajo, suspiró él. El título de derecho nadie me lo quita. Iré a trabajar como jurista en alguna empresa. No como abogado, pero algo es algo. Nere quiso decir algo, pero no encontró palabras. Sentía que Vinagrán merecía el castigo, pero al mismo tiempo le daba pena. Él la había ayudado, había arriesgado su carrera, había declarado contra Íñigo y Thais. Y ahora pagaba por un error cometido por miedo y debilidad. Si necesita algo, llame, dijo Nere. Puedo ayudar con recomendaciones, si hace falta. Gracias, respondió él con sinceridad. Eso significa mucho para mí. Se despidieron. Nere dejó el móvil a un lado y se quedó largo rato sentada en el sofá, mirando por la ventana. En los 6 meses transcurridos desde la detención de Íñigo y Thais, su vida había cambiado por completo. Cerró la empresa constructora, vendió el piso donde había vivido con su marido, se mudó a un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras. El dinero obtenido por la venta y parte de los activos recuperados por vía judicial le permitían vivir sin apuros, pero la idea de montar un nuevo negocio desde cero le daba miedo. En los últimos meses Nere había pensado mucho en el futuro. La construcción ya no la atraía, estaba demasiado ligada al dolor. Recordó que en la universidad soñaba con ser diseñadora de interiores, pero eligió una especialidad más práctica. Quizá ahora era el momento de volver a aquel sueño. Abrió el portátil y empezó a analizar el mercado de servicios de diseño en Madrid. La demanda era alta, la competencia también, pero existía hueco para un pequeño estudio de trato personalizado. Hizo un plan de negocio, calculó los gastos, encontró un local en alquiler. A finales de mes, la decisión estaba tomada, abriría un estudio de diseño de interiores.
2 meses después, el estudio Espacio de Ensueño abría sus puertas a los primeros clientes. Nere contrató a una joven diseñadora llamada Paulina y a un gestor de proyectos, Cirilo. La oficina era pequeña, 2 despachos en un centro de negocios cerca del centro, pero acogedora y decorada con buen gusto. Los primeros encargos llegaron a través de conocidos y, más tarde, por Internet. El negocio avanzaba despacio, pero de forma constante. El trabajo le daba a Nere un placer que nunca había sentido en la construcción. Cada proyecto era un acto creativo, una oportunidad de crear algo bello y único. Se reunía con los clientes, escuchaba sus sueños sobre el hogar, dibujaba bocetos, elegía materiales. Y veía la felicidad en los ojos de la gente cuando recibían el interior con el que habían soñado. Vinagrán llamaba de vez en cuando para contarle cómo le iba. Un mes después del juicio consiguió un empleo como jurista en una pequeña empresa constructora. El sueldo era modesto, las tareas rutinarias, revisar contratos, asesorar en cuestiones de suelo, acompañar operaciones. Pero él estaba agradecido incluso por eso, ¿sabe? A veces pienso que está bien así, le dijo a Nere durante una de sus conversaciones telefónicas. Empezar desde abajo, de nuevo. Sentir cómo trabajan las personas normales, no solo los abogados exitosos con trajes caros. Es una buena escuela, coincidió Nere. Después de eso uno valora más lo que tiene. La primavera llegó casi sin que se dieran cuenta. En marzo, Nere recibió un encargo importante, diseñar el interior de un restaurante. El proyecto era complejo, con muchos matices de distribución y de instalaciones. Nere llamó a Vinagrán para pedirle asesoría sobre las cláusulas del contrato con los contratistas. Por supuesto, le ayudaré, aceptó él enseguida. Puedo acercarme a su oficina y revisar los documentos. Llegó por la tarde, cuando Paulina y Cirilo ya se habían ido. Nere hizo té y extendió los contratos sobre la mesa. Vinagrán los examinaba con atención, línea por línea, hacía anotaciones, señalaba los puntos problemáticos. Aquí hay que añadir una cláusula de penalización por retrasos en el plazo de entrega, dijo, señalando el texto. Y aquí conviene dejar claro que la responsabilidad por la calidad de los materiales recae en el contratista. Nere escuchaba y apuntaba. Vinagrán trabajaba concentrado, con profesionalidad. De pronto, ella se dio cuenta de que en esos meses él había cambiado. Parecía más tranquilo, más seguro. Había desaparecido aquella nerviosidad permanente que se veía en él en las primeras reuniones. Muchas gracias, dijo Nere cuando terminaron. Me ha ayudado muchísimo. ¿Cuánto le debo? Nada, negó con la cabeza. Ya le dije, es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Esteban, han pasado ya 6 meses, dijo Nere con suavidad. Ha expiado de sobra su culpa. Deje de castigarse. Él la miró, y en sus ojos había algo cálido, agradecido. Puede ser. Pero me gusta ayudarle. No por obligación, sino porque quiero. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo un té ya casi frío. Afuera caían las penumbras de la primavera y la ciudad encendía sus luces. ¿Y el trabajo, qué tal? Preguntó Nere. Bien, Vinagrán se encogió de hombros. El jefe es razonable, el equipo es majo. No es tan interesante como la abogacía, pero sigue siendo derecho. Reviso contratos con proveedores, asesoro sobre impuestos, acompaño compras de inmuebles. Ya me he acostumbrado. ¿Y dentro de 3 años volverá a la abogacía? No lo sé, se quedó pensativo. Quizá sí. O quizá me quede como jurista. O monte mi propio pequeño despacho para asesorar en temas civiles. Ya veremos. Lo importante es que ahora tengo tiempo para pensar y decidir qué quiero de verdad. Nere asintió. Entendía perfectamente esa sensación. Después del derrumbe de la vida antigua, aparece la posibilidad de construir otra, más consciente, más honesta. ¿Y usted? Preguntó él. ¿Está contenta con haber elegido el diseño? Mucho, sonrió Nere. Es una sensación completamente distinta. Creo algo bonito,
hago más felices a los demás. Y cada día voy al trabajo con gusto, no con ese peso en el pecho que sentía antes. Me alegro por usted, dijo Vinagrán con sinceridad. Se merece ser feliz. Hablaron un rato más, hasta que él se dispuso a marcharse. En la puerta se detuvo. Nerea, ¿puedo? ¿Puedo pasar de vez en cuando? No solo por trabajo. Solo para hablar, tomar un té. Me falta compañía. En la constructora la gente es buena, pero no son mis personas, ¿me entiende? Con usted es fácil. Nere lo miró y entendió que a ella también le faltaba su compañía. En aquellos meses, Vinagrán se había convertido en alguien en quien podía confiar. Habían pasado juntos por una prueba difícil y eso había creado entre ellos un vínculo difícil de explicar con palabras. Claro, venga cuando quiera, respondió. Me dará gusto verlo. Desde aquella tarde, Vinagrán empezó a pasar por el estudio una vez por semana, a veces más. Tomaban té y hablaban del trabajo, de la vida, de sus planes. A veces él la ayudaba con cuestiones legales, otras simplemente se sentaba cerca mientras Nere trabajaba en unos bocetos. Poco a poco, su relación traspasó los límites de la oficina. Empezaron a verse los fines de semana, paseaban por los parques, iban al cine, a cafeterías. Vinagrán resultó ser un conversador interesante, muy leído, con un sentido del humor fino. Nere se descubrió esperando sus encuentros con impaciencia. Un día, a principios de verano, estaban sentados en la ribera del río, mirando el agua y comiendo helado. Hacía un día cálido y soleado, alrededor la gente paseaba, los niños reían. ¿Sabe? Dijo Vinagrán. Pienso a menudo en lo extraño que ha sido todo. Si no hubiera sido por aquella historia de la estafa, nunca nos habríamos conocido. Yo seguiría siendo ese abogado que persigue el dinero sin pensar en las consecuencias. A veces la vida nos golpea para que despertemos, dijo Nere, pensativa. Duele, da miedo, pero es necesario. Si no, seguiríamos dormidos, sin darnos cuenta de que vamos en la dirección equivocada. Estoy de acuerdo, Vinagrán se volvió hacia ella. Nerea, quería decirle algo, me gusta mucho pasar tiempo con usted. Se ha convertido en una persona importante en mi vida. Tal vez la más importante. Nere lo miró y comprendió que sentía lo mismo. En esos meses, Vinagrán había dejado de ser un simple conocido o un amigo. Era alguien en quien confiaba, con quien se sentía tranquila y en paz. A su lado podía ser ella misma, sin máscaras ni murallas defensivas. A mí también me gusta estar con usted, dijo en voz baja. Vinagrán le tomó la mano. Se quedaron así, cogidos de la mano, mirando el río, y aquello se parecía al inicio de algo nuevo, luminoso y correcto. Pasaron unos meses más. El estudio de diseño iba creciendo, llegaban nuevos clientes y proyectos interesantes. Nere contrató a otro diseñador y amplió la oficina. Vinagrán seguía trabajando como jurista en la constructora, pero ya empezaba a pensar en abrir su propio despacho dentro de un par de años. Se fueron a vivir juntos en otoño, Nere se mudó a casa de Esteban. Y alquiló su piso. El apartamento de él era acogedor, y Nere lo transformó enseguida, convirtiendo aquella vivienda de soltero en un verdadero hogar. Una noche, estaban sentados en la cocina, tomando vino y charlando. De repente, Nere se acordó de la cámara, aquella que había colocado en la cocina de su antiguo piso y que lo había cambiado todo. Esteban, ¿te acuerdas de la cámara con la que empezó todo? Claro, asintió. ¿Cómo olvidarla? La he guardado. Nere se levantó, fue al dormitorio y volvió con una cajita. Aquí está. He estado mucho tiempo sin saber qué hacer con ella. Me daba pena tirarla, al fin y al cabo, me salvó la vida, pero mirarla también era raro. Vinagrán tomó la cámara, la observó un momento. ¿Sabes lo que pienso? Dijo. Que esta cámara nos enseñó algo importante. La confianza de verdad no necesita vigilancia. Cuando hay honestidad entre las personas, las cámaras sobran. Estoy de acuerdo, Nere volvió a coger la cámara y la dejó dentro de la caja.
Por eso nunca volveré a instalar algo así. Hay cosas que es mejor ver no a través de un objetivo, sino con tus propios ojos. Y sentirlas con el corazón, no a través de la sospecha. Cerró la caja y la guardó en el estante más alto del armario. Que se quedara allí, como recuerdo del pasado. De lo que ambos habían atravesado. Del dolor, la traición, el miedo. Pero también de que incluso de la historia más oscura pueden hacer algo bueno. Esteban la abrazó, y se quedaron de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. En algún lugar, tras los barrotes, Íñigo y Thais cumplían su condena. Nere no sentía odio, solo una leve tristeza. Ellos habían elegido el camino del engaño y la traición, y ahora pagaban por ello. Ella, en cambio, había elegido la honestidad y había recibido como recompensa una nueva vida, un nuevo proyecto y a una persona a su lado en quien podía confiar. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Nere en voz baja. En que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Perdí a mi marido, a mi hermana, mi empresa. Pero me encontré a mí misma. Y a ti. Y yo a ti. Esteban le dio un beso en la mejilla. Gracias por darme la oportunidad de cambiar. Por creer en mí cuando yo ya no creía en mí mismo. Se quedaron abrazados, mientras la ciudad se sumergía poco a poco en la noche otoñal. Y en el estante del armario, dentro de una caja, descansaba la pequeña cámara, testigo de un pasado que había quedado definitivamente atrás. Por delante estaba una vida nueva, construida sobre la confianza, la honestidad y los sentimientos auténticos. Y eso era la mejor recompensa por todo lo vivido.